Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo se fue Jesús a la otra ribera del mar de Galilea, el de Tiberíades, y mucha gente le seguía porque veían las señales que realizaba en los enfermos. Subió Jesús al monte, y se sentó allí en compañía de sus discípulos. Estaba próxima la Pascua, la fiesta de los judíos. Al levantar Jesús los ojos y ver que venía hacia él mucha gente, dice a Felipe: ¿Dónde vamos a comprar panes para que coman estos? Se lo decía para probarle, porque él sabía lo que iba a hacer. Felipe le contestó: 200 denarios de pan no bastan para que cada uno tome un poco. Le dice uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. ¿Pero qué es eso para tantos? Dijo Jesús: haced que se recueste la gente. Había en el lugar mucha hierba. Se recostaron, pues, los hombres en un número de unos 5000. Tomó entonces Jesús los panes, y después de dar gracias los repartió entre los que estaban recostados, y lo mismo los peces, todo lo que quisieron. Cuando se saciaron, dice a sus discípulos: recoged los trozos sobrantes para que nada se pierda. Los recogieron, pues, y llenaron 12 canastos con los trozos de los 5 panes de cebada, que sobraron a los que habían comido. Al ver la gente la señal que había realizado, decía: este es verdaderamente el profeta que iba a venir al mundo. Dándose cuenta Jesús de que intentaban venir a tomarle por la fuerza para hacerle rey, huyó de nuevo al monte él solo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Buenos días, queridos hermanos. Me alegra poder compartir con ustedes este mensaje de la palabra del viernes de la segunda semana de Pascua. Llegamos al capítulo 6 del Evangelio de Juan y encontramos a Jesús en una escena que conocemos de memoria, sobre todo más por los sinópticos, en la escena de la multiplicación de los panes. No quisiera detenerme en reflexiones de tipo hermenéutico o teológico. Quisiera detenerme en unos gestos concretos de Jesús que nos van a ayudar a vivir plenamente este momento de crisis por el que pasamos a causa de la pandemia. Dice Juan que cuando llegaron del otro lado, Jesús levantó los ojos y se dio cuenta que la gente que lo había seguido tenía hambre. Esto es profundamente significativo porque nos enseña a nosotros a estar atentos, alerta, pendiente a las necesidades de nuestros hermanos. Hoy los hombres y las mujeres del siglo XXI tienen la tendencia de bajar la mirada, sencillamente para no ver, o mejor, para no comprometerse con nadie. Yo, cuando entro a un ascensor y me doy cuenta que todo el mundo lleva la mirada baja, en el fondo lo que no quieren es comunicarse con nadie, fijarse en nadie, pero mucho menos comprometerse con nadie. Y así va la gente por el mundo, por la calle, por cualquier parte. La gente no se fija en nadie. E inclusive se dice hoy que las personas discretas y prudentes jamás se fijan en nada. Pues Jesús sí levanta la mirada y Jesús ve el hambre de la gente. Y entonces se preocupa y busca solución al hambre de la gente. Hoy Jesús está viendo el hambre que tiene la gente por la falta de trabajo, por la falta de oportunidades. Pero tú y yo, que formamos parte del cuerpo místico de Jesús, nosotros que somos los discípulos de Jesús, como Jesús, también tenemos que levantar la mirada para fijarnos en los hermanos y ver, notar qué necesidades tienen. Entonces Felipe, que está cercano a Jesús, le dice: aunque gastáramos 200 jornales, no alcanzaría para darle un mendrugo a cada uno de estos hombres. Pero Jesús sabía lo que iba a hacer. Es lo segundo en lo que quiero detenerme. Jesús siempre sabe lo que va a hacer. Y Jesús lo que hace siempre es el bien. Jesús siempre está atento
a lo que necesitamos para ayudarnos, porque Él, como el Padre Celestial, es providente y le da de comer a aquella gente. Y sobra. Muchos hablan del milagro de la multiplicación de los panes, pero el verdadero milagro aquí está en la solidaridad de Jesús y los discípulos con aquella gente que tenía hambre, y la solidaridad de los que se sentaron organizadamente para compartir el pan entre todos. Hoy más que nunca el mundo, la humanidad, exige solidaridad. Nosotros tenemos que ser solidarios con los hermanos que tienen hambre. No podemos pasar de agache en estas circunstancias. Tenemos que levantar la mirada y organizarnos, saber lo que vamos a hacer, lo que tenemos que hacer con la cantidad de gente que tiene hambre. Y como Jesús, tenemos que darles de comer. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.